Democracia es un concepto clave en nuestro lenguaje político. La noción tiene su origen en la antigua Atenas, donde este gobierno fue construyéndose a través de un proceso transcurrido entre los siglos VI y IV a.C., convirtiéndose así en un experimento político sin precedentes. Forjada en el marco de la polis, la democracia ateniense clásica alcanzó elevados niveles de participación ciudadana. Esto se debió a un sistema basado en el mecanismo de sorteo, que garantizaba la rotación de las magistraturas y en el derecho de intervención política otorgado a individuos de diferentes condiciones sociales, atribución sostenida por medio de subsidios que fomentaban la presencia del pueblo en instituciones como la Asamblea, el Consejo y los tribunales de justicia. Aunque la etimología de la voz democracia se traduce diáfanamente como gobierno del pueblo, su conceptualización inicial no posee una acepción única. Si demos indica la totalidad de la ciudadanía en los documentos epigráficos y en los discursos de los oradores, este vocablo es circunscripto a una facción politizada del pueblo en los textos de filósofos como Platón y Aristóteles. Para este último, la democracia era el gobierno de los pobres. El griego antiguo, y hoy también el moderno, tienen varias palabras para indicar gentío, multitud, muchedumbre, laos, ojlos, y la que nos interesa particularmente, demos. Demos como primer componente se une a un segundo componente que es kratos y forma la palabra democratía, democracia, que llamativamente cada una de estas partes tiene una familia muy generosa de derivados. Ahora bien, la morfología es sencilla: gobierno del pueblo, poder popular. Eso desde el punto de vista de su formación o de su conformación. No es así tan fácil la connotación. Ya se discutió y se debatió desde antiguo, muy debatido y sobre todo denostado por ejemplo, los filósofos y los conservadores, en oposición a oligarquía, gobierno de unos pocos. Hay una tumba, la tumba de Critias, que manifiesta visualmente esta antinomia: oligarquía que le está prendiendo fuego con una antorcha a democracia. En la oración fúnebre de Pericles, él dice, en realidad la define como una forma de gobierno dirigida a una mayoría, con miras a una mayoría. Si bien la palabra democratía no está documentada hasta mediados del siglo V a.C., su génesis puede retrotraerse a la isonomía fundada en las medidas de Solón en el 594 a.C. y de Clístenes en el 508 a.C., quienes socavaron el poder de la aristocracia. En el 462 a.C., Efialtes dio un paso fundamental en este transcurso al limitar las atribuciones del Areópago, institución que hasta ese momento era un reducto de la antigua nobleza. Un hito clave en este trayecto histórico estuvo dado por la figura de Pericles, quien, hacia mediados del siglo V a.C., propició que los miembros del pueblo que participaran de los tribunales populares recibiesen un sueldo por esta función. En el siglo IV a.C., esta práctica fue extendida a quienes interviniesen en la asamblea. Estas referencias emblemáticas en la gestación de la democracia están vinculadas a nombres individuales. El caso de Pericles es paradigmático. Para Tucídides, su liderazgo equivalió al poder del primer ciudadano y, por lo tanto, durante su gestión, la democracia solo habría sido nominalmente el gobierno del pueblo. Esta apreciación del historiador ateniense invita a preguntarnos hasta qué punto esto fue así cuando Pericles ocupó el cargo de estratega y también a proyectar el vínculo entre pueblo y conductor, demagogos, a otros momentos de la democracia ateniense. La democracia ateniense, que todos conocemos de la época de Pericles, siglo V a.C., no comenzó de un día para el otro, sino que sus raíces se remontan al siglo anterior.
con el auge de la isonomía, con distintas reformas que progresivamente fueron postergando, restando el poder de la aristocracia en favor del demos, del pueblo. Y concretamente, en el siglo V podemos decir que era una democracia directa y que era el gobierno del demos. Pero, ahora bien, cabría preguntarnos quién realmente tenía ese poder. ¿Era el demos, el pueblo reunido en la asamblea, o era el líder, el gobernante que estaba en ese momento? Para responder a este interrogante, a través de distintas fuentes, podemos corroborar que era realmente ese pueblo, ese demos, el que tenía el poder por encima de ese líder, llegando en muchos casos incluso a condenar a célebres personajes, tal como es el ejemplo del propio Pericles, que estando durante su mandato, en el contexto de la guerra del Peloponeso, hacia el 430 a.C., la asamblea ateniense lo condena y debe pagar una multa y es destituido momentáneamente, lo cual demuestra, al igual que con otros ejemplos documentados, que en aquel momento del siglo V podemos decir que era una democracia directa ejercida por el demos y que incluso en estos casos tenía a veces mucho poder, pasando incluso por encima de personajes como el propio Pericles. Precisamente desde mediados del siglo V a.C., etapa que suele identificarse con la figura de Pericles, el pueblo ateniense ejerció una verdadera autoridad, ya que las decisiones que tomaba reunido en la asamblea tenían rango de leyes, nomoi. Sin embargo, la derrota frente a Esparta en la guerra del Peloponeso los llevó a replantearse si el ejercicio del poder debía confiarse totalmente en las resoluciones multitudinarias asumidas por la asamblea. Así, durante la Cuarta Centuria, una disposición asamblearia pasó a estimarse como un decreto sometido al poder supremo de la ley, que era elaborada e interpretada por un colegio de jueces. Un tema que ha generado controversias entre los historiadores es el de la intervención de los diferentes sectores sociales en esta forma de gobierno. En primer lugar, no debe olvidarse que la disponibilidad de esclavos otorgaba a muchos ciudadanos el tiempo libre necesario para tomar parte en la vida pública. Además, la democracia del siglo V a.C. se sustentó en los ingresos proporcionados por el dominio ateniense sobre otras ciudades griegas, que proveyó recursos fundamentales para solventar el pago de funcionarios y festividades como las dionisíacas y las panateneas, impulsadas por este sistema político. Sobre esta base se ha discutido también el nivel de injerencia de los diferentes grupos sociales que constituían la ciudadanía. Una de las polémicas que rodea al sistema democrático ateniense es hasta dónde el mismo fue tributario de una triple explotación. En primer lugar, el trabajo de las mujeres, en segundo lugar, el trabajo esclavo, y en tercer lugar, los aportes de los aliados de la Liga Marítima ateniense. Respecto al tema de los trabajos de las mujeres, los autores coinciden en señalar que este fue determinante para garantizar los amplios niveles de participación de los varones mayores. Respecto al tema de la esclavitud, si bien esta no liberó a los ciudadanos del trabajo manual, permitió en los sectores más acomodados mayores niveles de participación, pero es importante aclarar que la mayor parte de los ciudadanos que asistían a la asamblea o que ocupaban cargos públicos no estaban liberados del trabajo manual. Por último, respecto al tema del imperialismo o los aportes de los aliados, se debe señalar que la democracia funcionó previamente a la consolidación de la primera Liga Marítima y continuó con un funcionamiento estable una vez disuelta esta liga. A su vez, es necesario aclarar que los aportes que provenían de los aliados permitieron bajar la presión impositiva sobre los sectores ricos o acomodados, lo cual garantizó un mayor nivel de estabilidad política. Otro aspecto discutido por especialistas contemporáneos ha girado en torno a la elaboración de una teoría sobre la democracia concebida por los propios demócratas. El motivo del debate reside en el hecho de que destacados intelectuales del siglo IV a.C., Platón, Aristóteles y Sócrates, reflexionaron sobre las formas de gobierno, acuñando una imagen negativa de la democracia. No obstante, es posible rastrear una especulación favorable al régimen popular en fuentes emitidas por círculos vinculados a este gobierno, por ejemplo,
en los discursos fúnebres, especialmente el pronunciado por Pericles en el 430 a.C. y en testimonios afines a la democracia, como los del sofista Protágoras. Algunos autores han planteado que, a diferencia de la moderna, la democracia antigua no tuvo un sustento teórico, sino que se desarrolló solo en la práctica. En este sentido, únicamente pensadores críticos a la democracia habrían teorizado sobre este régimen de gobierno. Sin embargo, hay que tener en cuenta, primero, que escribir y publicar un texto político equivale a hacer política, y por lo tanto que los filósofos políticos también buscaron influir en sus receptores y proyectar sus ideas en su propio contexto. Y en segundo lugar, que la indagación racional no es exclusiva de estos autores, sino que también se manifiesta en expresiones como la historia, la literatura y la oratoria. Desde esta perspectiva, sí existió una reflexión democrática sobre la democracia. Si bien hubo intelectuales que se opusieron a esta forma de gobierno, otros adhirieron a sus principios. Por ejemplo, el historiador Heródoto, que escribió la primera tipología de regímenes políticos, dramaturgos como Esquilo y Eurípides, sofistas como Protágoras y oradores como Demóstenes. El ciclo de la democracia ateniense coincide con el apogeo cultural de este pueblo. Manifestaciones como el teatro, la filosofía, la ciencia histórica y la retórica surgieron o tuvieron su esplendor entre los siglos V y IV a.C. Asimismo, la arquitectura clásica alcanzó durante este lapso altísimos niveles de desarrollo, lo cual se advierte particularmente en la Acrópolis de Atenas. Es oportuno preguntarse hasta qué punto estos testimonios fueron el resultado de esta forma de gobierno. El teatro se remonta a cultos antiquísimos, pero como producción intelectual fue totalmente permeable al sistema democrático. A los niños los educan los maestros y a los hombres los poetas, dice Aristófanes, el comediógrafo. El pueblo se reunía allí para reflexionar sobre la nueva cultura política democrática, sobre la base de antiguos mitos que eran relatos primordiales por todos conocidos. Las fiestas panateneas sufrieron modificaciones también, ya que se permitió a extranjeros y representantes de otras ciudades a participar que en otras instancias no podían, mostrando así una idea de unidad del mundo ático. Y el Partenón sí vio la luz bajo la democracia de Pericles, donde estaba plagado de mensajes políticos esculpidos también con pasajes mitológicos, y también su monumentalidad, concebida bajo una idea de una arquitectura más racional acorde a la época, invitaba a ver la superioridad y la supremacía de Atenas a todo aquel que se acercara y pudiera ya mirarlo desde lejos, y de este modo mostraba también su costado imperialista. El análisis de estos temas no solo enriquece el conocimiento de la democracia antigua, sino que su estudio afecta a la comprensión de situaciones y mecanismos políticos actuales. La conceptualización de este gobierno, elaborada por los antiguos griegos, puede facilitar el discernimiento de problemas presentes de la democracia. Esta última apreciación se sostiene al tomar conciencia de que varios interrogantes formulados por los helenos durante la antigüedad siguen hoy teniendo vigencia. Por ejemplo, ¿quién detenta el poder en una democracia? ¿El pueblo o el líder? ¿Quién debería tenerlo y quién lo tiene realmente? ¿La soberanía popular debe estar por encima de las leyes o éstas deben encauzar el poder del pueblo y por lo tanto tener la supremacía? Forjadores de magníficas expresiones culturales, los antiguos griegos acuñaron el concepto de democracia sobre la base de una práctica inédita en la antigüedad. Su experiencia y su reflexión siguen enriqueciendo nuestra búsqueda de un gobierno donde la participación ciudadana activa y la valoración de las leyes compartidas deje de ser un anhelo para convertirse en una realidad.